Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Europa a un paso. De los 705 diputados que se encuentran o que se sientan en el Parlamento Europeo, solamente uno es murciano. Y tiene por costumbre venir al menos un par de veces al mes por aquí por Televisión Murciana para mostrarnos que Europa está a un paso realmente, y además está sentado en la bancada del Grupo Socialista Europeo. Marco Ros, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta semana has hecho Patria Chica, y has estado, entre otras localidades, en Mula, porque has participado digamos, en el acto de cierre del proyecto Kairos, que a su vez ha servido de lanzadera para otra iniciativa muy interesante que puede ser muy beneficiosa para los municipios de la región. El proyecto Kairos, y es lo que te preguntamos, dicho así en una frase, es un proyecto europeo para financiar la revitalización del patrimonio histórico de ciudades europeas, ¿no? Pero tú nos lo cuentas mejor. Sí, más o menos está bastante bien explicado. Es un proyecto con financiación de fondos europeos, de fondos FEDER, dentro del programa URBAT, que son acciones urbanas para crear redes de planificación urbana y de compartir buenas experiencias de planificación, regeneración urbana. El proyecto Kairos, dentro de ese programa URBAT, lo que pretendía, que además está liderado por Mula junto a otras 7 ciudades del entorno europeo, lo que pretendía es generar revitalización de conjuntos urbanos utilizando el patrimonio histórico-artístico como catalizador, como revitalizador, como incorporar el patrimonio histórico-artístico a ese trabajo de revitalización urbana. La verdad es que ha sido un proyecto muy interesante y, como digo, han participado ciudades de toda la Unión Europea, de Lituania, de Hungría, de Bélgica, de Grecia, de Italia, y además lo ha liderado Mula, y lo ha liderado bien, y ahora llega a su final. ¿Y cuál es el papel que tiene la Unión Europea para esta labor, para la revitalización de patrimonio histórico? Bueno, en realidad el papel de la Unión Europea es un papel de impulso, un papel de coordinación y un papel de fomentar esa rehabilitación y esa revitalización del patrimonio histórico-artístico, puesto que la Unión Europea en sí no tiene competencias culturales. Pero no es menos cierto que llevamos muchísimos años en que, por ejemplo, los fondos FEDER de la Unión Europea, buena parte de ellos se destinan a temas de revitalización y rehabilitación de patrimonio histórico-artístico en nuestras ciudades. Pero también en el año 2018 se celebró el Año Europeo del Patrimonio Histórico-Artístico, del Patrimonio Cultural, y fruto de ese año europeo se creó el Marco Europeo para la Rehabilitación del Patrimonio Cultural, es decir, unas directrices para trabajar en eso. Y también tenemos el proyecto de Agenda Urbana, que es un proyecto de gobernanza, de Agenda Urbana Europea, gobernanza municipal, que incorpora también temas de patrimonio. También tenemos la oleada de renovación que ha lanzado la Comisión Europea para intentar invertir en más de 35 millones de edificios, incluyendo edificios patrimoniales y conjuntos históricos. Y por último, bueno, los oyentes yo creo que ya me han oído hablar 1000 veces de ello, porque yo soy el ponente de la nueva Bauhaus. Tenemos el proyecto de la nueva Bauhaus, que en una de sus partes, y especialmente lo hemos citado en nuestro informe del Parlamento, debe incorporar el patrimonio histórico-artístico como un revitalizador de esta iniciativa. Por lo tanto, la Unión Europea, dentro de sus limitadas competencias, al final hace muchísimo más de lo que nos puede parecer por el patrimonio. La verdad es que nos parece un tema lo suficientemente relevante como para enviar un equipo de Televisión Murciana a Mula. Así lo hicimos, y estuvimos hablando, entre otros, con el responsable del proyecto, que se llama Miguel Rivas, y vamos a ver esa entrevista. Bueno, porque Kairos ha sido 8 ciudades europeas, cada una de un país europeo diferente, lideradas por Mula, que durante 2 años y medio han compartido, digamos, un itinerario de aprendizaje compartido en torno al tema de maximizar el valor del patrimonio cultural como elemento motor del desarrollo urbano. Ese ha sido básicamente el objetivo del proyecto. Creo que generalmente que hay una idea errónea de que el patrimonio cultural es algo casi exclusivamente relacionado con monumentos, con iglesias, con castillos, con palacios, y hay una idea del paisaje cultural urbano o paisaje urbano histórico que tiene que ver con barrios históricos, con fragmentos de ciudad que tienen un valor histórico y que merecen tanta atención como están recibiendo pues, digamos, monumentos, castillos, palacios, iglesias, etc. Y merecen una estrategia
de revitalización, de puesta en valor específica para los barrios históricos, que dicho sea de paso es una realidad que en Murcia tiene especial incidencia. Hay una serie de ciudades medias, desde Lorca, desde Calasparra, desde Cejeguín, desde Mula, que tienen una problemática asociada a los barrios históricos, en el sentido de que presentan síntomas evidentes de degradación urbana y que requieren una estrategia de revitalización integrada. El proyecto Kairos, que yo antes lo he dicho mal, he dicho Kairos, es el proyecto Kairos. Marcos, en definitiva, ¿en qué consistieron las jornadas de esta semana en Mula? Bueno, las jornadas lo que consistieron fue en reunir a todos los participantes, a las ciudades que han participado, las 8 ciudades que han participado de toda la Unión Europea en Mula, puesto que Mula ha sido quien ha liderado el proyecto y quien obtuvo la financiación europea para todo el proyecto, y como está llegando a su final el proyecto, pues reflexionar sobre los resultados. Durante el primer día se presentaron las acciones y el plan de acción integrado que va a presentar Mula como final de este proyecto para revitalizar y recoser la ciudad, el patrimonio, el conjunto histórico con el resto de los barrios de Mula. También hubo una visita el miércoles a los barrios altos de Mula, que son los que más necesitan de este plan de acción integrada y estas soluciones que van a salir como resultado del proyecto Kairos. Y el jueves hicieron una visita, los participantes que han venido de toda Europa hicieron una visita guiada a la ciudad de Lorca, puesto que a pesar de no estar dentro del proyecto Kairos, es una ciudad donde se está trabajando muy bien en temas de patrimonio en la región de Murcia. Además han tenido que revitalizar y rehabilitar muchísimo patrimonio después del terremoto, y creo que han sido unas jornadas muy enriquecedoras. Y por último hubo, como has dicho al principio, la presentación de una iniciativa que tiene que ver con agrupar a las ciudades y pueblos de la región de Murcia que tienen un conjunto histórico declarado bien de interés cultural. Como has dicho antes, han participado varias ciudades, creo que hasta un total de 7 de diferentes países europeos. Algunos de ellos estaban presentes ahí en Mula, como acabas de comentar, y eso, esa jornada de convivencia ya por sí misma tuvo que ser enriquecedora, poder compartir diferentes puntos de vista de ciudades que también tienen un rico patrimonio histórico, ¿no? Pues sí, hemos podido ver que el trabajo en red es algo que la Unión Europea fomenta siempre en sus programas, es decir, te financia un programa siempre que trabajes con otras ciudades de otros países para enriquecer las experiencias que se van realizando en cada uno de esos países. Pues hemos podido conocer los problemas que tiene Heraklion en Creta para conservar su patrimonio con motivo de los movimientos sísmicos y los terremotos. Hemos visto lo que pasa en la ciudad de Cesena, que tiene pues algo parecido a lo que pasa en Murcia, ¿no? Un extenso territorio agrario, rural, de huertas alrededor, y su patrimonio se va incardinando no solo en el conjunto histórico, sino en las partes de ese territorio rural. Hemos conocido también en la problemática de Mula, de la conexión de la parte baja del pueblo con el conjunto histórico y con los barrios altos. Y bueno, también los oyentes y espectadores me conocen y que hablamos mucho de Erasmus aquí. Creo que la fortaleza de la Unión Europea es la conexión entre las redes de interrelación. Y yo siempre pongo el ejemplo de Erasmus, ¿no? Que Erasmus es el programa que más ha hecho porque los ciudadanos europeos nos sintamos europeos, pues porque millones de europeos de hoy día adultos han tenido durante su etapa universitaria la posibilidad de compartir experiencias, pasar 5 meses, 6 meses en otro país, en otra universidad, conocer estudiantes, conocer el idioma, conocer la forma en que se da clase y, sobre todo, más importante que todo eso, sentirse europeos, sentirse que no están en un país extranjero, ajeno, lejano, sino que están en un país que forma parte de la misma comunidad. Y creo que esto es muy importante y ha sido también muy importante en el proyecto Kairos. Nuestro equipo, aprovechando su estancia en Mula, tuvo la oportunidad de entrevistar al jefe de gabinete de Heraklion, en Grecia, se llama Georgios Sisamakis, y esto fue lo que nos contó. En primer lugar, me gustaría agradecer al municipio de Mula y a su alcalde. Ha sido un enorme placer conocerlos. La hospitalidad aquí es genial. Mula es fantástica. Además, el centro histórico de aquí es muy similar al de Heraklion. Alia Triada es el lugar que tenemos comentando en este proyecto urbano.
Este era y es un lugar genial para tener a todas las ciudades unidas, para transformar y regenerar nuestros centros históricos y todas las áreas. Por ejemplo, en Heraklion tenemos Aria Triada, que es un lugar a solo 3 minutos de la ciudad de Heraklion, y creo que es una oportunidad de oro, tanto para Heraklion como para todas las ciudades que estamos participando en este proyecto. Esto es oro, el poder intercambiar diferentes ideas entre las diferentes ciudades y los diferentes pensamientos. Tanto políticos como técnicos, que formamos parte de este proyecto, y creo que es una buena oportunidad para nosotros el poder intercambiar todas las ideas que tenemos en los proyectos, en las ciudades y áreas envueltas en este proyecto. Bueno, como se podía leer en la pantalla, el proyecto Kairos continúa. ¿Y por qué razones hay, Marcos, por las que las administraciones deben invertir en el patrimonio histórico? Bueno, yo creo que es fundamental. Nosotros, la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea, vivimos en pueblos y ciudades, en entornos urbanos, pero cuando reflexionamos sobre lo que es nuestro entorno urbano en realidad es la superposición, la huella que van dejando las civilizaciones una detrás de otra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en nuestra ciudad de Murcia o ciudad de Cartagena o en Lorca, en cualquiera de ellas, ¿no? Pero empezando por Murcia, desde la fundación islámica, pues deja una huella, después la etapa cristiana y medieval deja otra huella, después el Renacimiento deja otra huella, y esa superposición de huellas configura nuestra ciudad. Y esa ciudad y esa superposición de huellas genera lo que llamamos el patrimonio histórico artístico de nuestras ciudades, nuestros pueblos. Lo mismo pasa en Cartagena, lo mismo pasa en Lorca, en Jumilla, en todos los lugares donde hemos tenido una acumulación de civilizaciones y de huellas. Y esa huella es nuestra memoria, y nuestra memoria la tenemos que conservar porque es el testigo de lo que somos. El problema es que muchas veces tenemos responsables de la administración que piensan en el patrimonio como algo inerte, como algo muerto, que cuesta mucho dinero de mantener y que no sirve para nada, simplemente para que esté ahí. Y yo creo que tenemos que operar un cambio de mentalidad, un cambio de chip. El patrimonio tiene que ser visto por los responsables políticos como una oportunidad de incorporarlo a las dinámicas vivas de la ciudad, a nuestros proyectos estratégicos de cambio urbano, a nuestros proyectos de modelo de municipio. Y solamente incorporando los elementos patrimoniales a nuestros grandes proyectos, ese patrimonio se convertirá en una oportunidad de revitalización y puede ser además la llave de la revitalización. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la utilización de los grandes edificios en Cartagena que eran patrimonio abandonado militar y que se han convertido en institución universitaria y que ha tirado de la revitalización del centro urbano. Esto puede pasar con patrimonio, no solo grandes edificios militares religiosos abandonados, sino también con zonas urbanas de viviendas que por el paso del tiempo se van quedando abandonadas, se pueden revitalizar, se pueden rehabilitar. Lo demostró Santiago de Compostela que se podía hacer y es un casco urbano vivo y lo tenemos que hacer en nuestros pueblos y ciudades, primero por nuestro compromiso con nuestra huella y nuestra memoria, pero porque es que además son una oportunidad de relanzar al futuro nuestras ciudades. Decíamos que lo del proyecto Kairos en Mula de esta semana fue un punto y seguido porque se aprovechó la circunstancia para presentar otro proyecto de una red de municipios y de eso nos estuvo hablando el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno. Bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia con mucho trabajo, pero a la misma vez con mucha ilusión, ¿no? Liderar un proyecto junto a 6 ciudades, ¿no?, de toda Europa, pues ha sido un proyecto donde ha habido muchísima implicación, muchísimo trabajo, pero sobre todo muchísima ilusión por conseguir este objetivo, el tener un plan director que nos pueda llevar a pedir financiación a cualquier administración posible, porque es lo importante, una vez que tenemos este plan, buscar financiación para el arreglo y puesta en valor del casco histórico y también de los barrios históricos del municipio.
Bueno, pues ahora mismo lo que queremos hacer es llegar a planes de sostenibilidad que van a salir en muy pocos días, también a los Next Generation, ¿no? En todas las circunstancias de poder pedir financiación para, como digo, poner en valor el casco histórico del municipio y también los barrios históricos del municipio, porque hay una apuesta clara por el gobierno municipal y también por el Ayuntamiento de Mula en conjunto, que es la puesta en valor de todo el patrimonio que tiene Mula. La bella ciudad de Mula es una ciudad con mucho patrimonio, con mucho potencial turístico, y eso hace falta financiación, y en eso vamos a estar. Vamos a ir a todas las administraciones para poder tener financiación, para obtener y poner en valor, como digo, este gran proyecto que Mula lidera, un proyecto con 6 ciudades en Europa, algo importante para Mula y para la región de Murcia. Marcos, para terminar, te vamos a pedir una valoración, según tu criterio, cuál es la situación, el estado de cuidado y de conservación del patrimonio histórico en la región de Murcia. Bueno, la región de Murcia yo creo que tiene uno de los patrimonios histórico-artísticos más ricos de toda España, porque acumulamos culturas que en otros sitios no tienen tanta huella, como la cultura islámica, todo el Renacimiento, todo el barroco, el gótico, el barroco especialmente el barroco levantino en la región de Murcia. Tenemos una riqueza patrimonial muy grande, pero yo creo, desde mi punto de vista, que hace tiempo que la administración, especialmente la administración regional, no invierte en esta rehabilitación de patrimonio. Lo poco que se hace en la región de Murcia suele venir del 1,5% cultural que invierte el Gobierno de España en rehabilitación de obras importantes y de las actuaciones que algunos ayuntamientos, como esta que estamos viendo del Ayuntamiento de Mula, que además ha potenciado una red de los conjuntos históricos de la región de Murcia para tratar de revitalizar eso, cosa que probablemente tenía que haber hecho la administración regional. Es la administración regional la que tenía que haber hecho, en el uso de sus competencias culturales, potenciado esta red, tratar todos los conjuntos históricos artísticos de la región de Murcia que están declarados bien de interés cultural y apostar por ellos. No obstante, en la región de Murcia, además, en positivo, tenemos una grandísima calidad del conjunto de técnicos, de arquitectos, de personas que trabajan en restauración, que hemos conseguido premios de restauración a nivel nacional y a nivel internacional cuando hemos presentado buenas obras, y lo que falta es el liderazgo político de la administración regional que diga: quiero poner en valor mi patrimonio, pero, como he dicho antes, no como algo inerte que lo voy a poner en valor para que sea contemplativo, sino quiero revitalizarlo, darle un nuevo uso, incorporarlo a las dinámicas propias de las ciudades y pueblos de la región de Murcia y evitar esa imagen de degradación que en algunos conjuntos históricos y en algunos elementos patrimoniales vamos viendo cómo poco a poco van perdiendo, van pasando el paso del tiempo y van desapareciendo en algunos casos. Por lo tanto, buen patrimonio que tenemos, muy buena calidad de nuestros conjuntos patrimoniales, muy buena calidad de nuestros técnicos, nuestros arquitectos, nuestros arqueólogos también, nuestros conservadores, nuestros rehabilitadores, pero mucha falta de liderazgo por parte de la administración regional. Falta de voluntad política. Bueno, pues esto es un ejemplo vivo de que la política europea no siempre se queda en el plano de lo teórico, sino que aquí tenemos un ejemplo vivo de actuaciones que se hacen como consecuencia del impulso que hace la Unión Europea y el Parlamento Europeo, uno de cuyos representantes nos ha acompañado y espero que lo siga haciendo más adelante, Marcos Ros, hoy en Europa a un paso, en representación del Grupo Socialista Europeo. Marcos, muy amable, muchas gracias y hasta el próximo programa. Pues muchas gracias a ustedes y hasta el próximo programa. A ustedes también les agradecemos su compañía y nos encontramos en la próxima entrega de Europa a un paso con Marcos Ros. Buenas noches.